Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, ahora en este nuevo formato de video, de manera que podamos conectarnos en YouTube. Así es, qué bueno estar de regreso con ustedes en un nuevo video, una nueva entrega de Hogar sobre la Roca. Y hoy tenemos un programa muy especial, quizás un poquito controversial, pero creo que va a ser de bendición. Amén. Yo creo, Laura, que no podemos huirle a los temas que a veces son difíciles de tratar, y este es uno de ellos. Yo recuerdo, Laura, que en nuestras primeras temporadas, quizá la segunda o tercera, tuvimos una serie que titulamos La Procreación, en donde tratábamos ese tema de cómo manejar el tema de los hijos, cuándo, cuántos y demás. Y me acuerdo que en su momento creó su controversia. Pero hoy queremos traer un programa ya más actualizado, años después de aquel original, y donde pues planteamos los argumentos bíblicos, planteamos lo que la cultura y la sociedad, el mundo enseña, para que ustedes, las parejas de esposos y esposas que están en tiempos de procreación, que están en tiempos de tener familia, pues puedan establecer sus convicciones propias, sus convicciones bíblicas y personales, y que no se dejen llevar de un lado al otro por las corrientes y por lo que los demás digan. Nuestro deseo es hacer nuestra parte, poner nuestro granito de arena, y que el Señor, a través de su Espíritu, de su palabra, pues traiga a los matrimonios convicción de cómo ellos van a manejar este asunto. Me gusta cómo lo planteaste, Fausto, que es traer la visión bíblica y cada cual entonces que saque sus conclusiones. Exactamente. Y lo que queremos tratar es, como se conoce por ahí, el tema de la planificación. Le hace cuándo tener hijos, cuánto tener, cuántos tener, qué métodos utilizar para controlar esas cosas. Y el tema ya muy específico, Laura, de los métodos anticonceptivos que están disponibles hoy en día para los matrimonios, de manera que ustedes puedan, como ya dijimos, encontrar una posición en la que se sientan en paz con el Señor, en paz con sus almas y en paz como familia cristiana. Y queremos aclarar, Laura, para iniciar, que la Biblia no trata este tema de manera clara como la del programa de la semana pasada, cuando hablábamos, recuerdan, de el yugo desigual y de no casarse en yugo desigual y demás. Este es un tema que, aunque la Biblia toca y habla de los hijos, del matrimonio, de lo que Dios piensa de los hijos y demás, no está enseñado de manera que uno pueda decir, mira, Dios dice esto sobre este tema. Entonces, no encontramos en las Escrituras realmente ningún texto o ningún pasaje que instruya a los matrimonios sobre cuántos hijos deben tener. Tampoco encontramos ninguno que les diga que planifiquen los hijos. Entonces, por eso queremos hablar de qué es lo que dice la palabra. Porque entonces a veces hay temas en la vida que no están especificados en la palabra, pero sí Dios nos da suficiente luz sobre ciertas cosas para, sabiendo lo que sabemos, qué será lo que Dios quiere en esta situación, ¿verdad? Pero la Biblia, habiendo dicho ya y haciendo esa aclaración, la Biblia sí habla, Laura, del matrimonio en múltiples textos. La Biblia habla de la sexualidad, la Biblia habla de los hijos, de la familia, la Biblia habla sobre el valor de la vida humana, de manera que tenemos suficientes temas en la palabra de Dios que podemos usar para construir nuestra cosmovisión bíblica de este tema de la planificación y de los hijos. Así es. Entonces, hay dos cosas que la palabra prohíbe. Exacto. ¿Cuáles son esas dos? Vamos a empezar entonces con lo que la palabra claramente nos prohíbe como cristianos, como hijos de Dios. La primera, Laura, es la abstinencia, es decir, el no tener intimidad
como método anticonceptivo. Eso no es una opción. Ya tenemos 3, no quiero tener más, ya no tenemos más intimidad. No, porque aunque sabemos, Laura, que Dios creó el sexo para la procreación, sabemos que también lo creó para el disfrute de la pareja casada. Entonces, no es consistente con lo que Dios dice en su palabra el hecho de pensar que si ya yo no quiero más hijos, pues yo no voy a tener intimidad ya con mi pareja. Eso no es una opción. Y fíjate que lo vemos en la palabra. Exacto. Mira lo que dice 1 Corintios 7:5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. O sea que ya sabemos que la palabra nos manda a no abstenernos. Y fíjate que parecería, Laura, y no quiero hacer de esto ahora una exégesis de este texto ni nada de eso, pero parecería ser que el apóstol Pablo nos está diciendo, en su momento a los de la iglesia en Corintios, pero a nosotros hoy, que si se van a privar, si van a no tener intimidad, es porque ambos se han puesto de acuerdo. No es como método de castigo, Exacto. No es como método de manipulación, Exacto. No es como método de yo conseguir lo que yo quiero a cambio de, pero de mutuo acuerdo para dedicarse a la oración. Parecería casi, Laura, como un método de ayuno. Exacto. Es como un ayuno físico mientras la pareja está orando por algún motivo en particular, por alguna Exacto. situación que le ocupa a ellos como familia. Entonces él dice, vuelvan después. Cuando ese tiempo concluya, vuelvan después. Y mira lo que dice, a fin de que Satanás no los tiente. Y entonces, fíjate que sabemos muy bien, Laura, que en consejería matrimonial vemos cómo matrimonios caen en adulterio, caen en infidelidad, porque al haber problema matrimonial, al no estar de acuerdo, hay conflictos, hay problemas entre ellos, se abstienen, porque ahora, como no estamos bien, no vamos a tener intimidad, y ahora uno o ambas partes van a buscarlo fuera del matrimonio. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No le den cabida a Satanás de que los tiente, porque son humanos, y vayan a caer por falta de dominio propio. Entonces, Laura, Dios deja claro que para no tener hijos no podemos usar ese método de abstinencia. Exacto. Dejar de tener la intimidad. Yo quiero aquí brevemente, porque esto se habla siempre que uno trae este tema, en Génesis 38:9, el caso de Onán, cuando el hermano muere y se le asigna a él la tarea de dar hijos, ahora con la viuda, la viuda de su hermano mayor, y dicen que él eyaculaba fuera para no tener hijos, y Dios pues lo censura, lo dice que eso está mal y le quita la vida. Entonces hay quienes creen que si tú no eyaculas como debe ser, o si tú lo usas ese método, pues eso está mal, Dios no ve eso con agrado. Lo que Dios no vio con agrado no fue eso, y por eso hay que entender el contexto y lo que está queriendo decir el pasaje. Lo que Dios castigó en este caso es que Onán no quiso someterse a lo que la disposición de Dios, a lo que en ese tiempo Dios disponía que pasara. Un hermano fallece, la viuda queda ahora para casarse con el hermano que sigue y seguir así entonces la descendencia. Y el mismo texto lo dice, les pido que lo lean en Génesis 38, que él no quiso tener descendencia con la viuda, con su nueva mujer, porque él decía, no va a ser mis hijos, no van a ser, tú sabes, no es como si fueran míos. Entonces, eso es lo que entonces el texto nos está enseñando, que Dios disciplinó de esa manera. Y entonces un segundo método, Laura, que la Biblia nos dice que no podemos usar como un método anticonceptivo o para no tener hijos, es el aborto. Es el aborto. Yo tengo que tristemente compartirles de que ese fue un método que mi madre usó. Mis padres no eran creyentes, ya ellos habían tenido a mí, habían tenido a mi hermana, y mi madre se embaraza por una tercera vez. Y ya yo de joven adulto, mi madre me contó que mi papá le pidió que abortara ese tercer embarazo, porque él no quería más hijos. Y ella, aunque no quería abortarlo, no podía, eran otros tiempos, estamos hablando de los 60s,
ella aunque ella trató de convencerlo, él dijo que no. Y total, Laura, las cosas de la vida, y aquí estoy abriéndome más de lo que quizás deba, pero mi padre después se divorcia a mi madre. Él, aún casado, le es infiel a mi madre con otra mujer, y con esa mujer, Laura, tú sabes, tuvo 3 hijos. Es decir que el tercero que iba a tener con mi madre, mi hermano o mi hermana, él decide eliminarlo y termina teniendo ya en sus 50 y altos, 60 y bajos, 3 hijos con una mujer con quien eventualmente deja a mi madre, se va con ella. Y ella también lo deja después. Cuando no tenemos a Dios, es terrible. Claro. Cómo vivimos. Y Fausto, eso del aborto realmente es algo hoy muy común. Todo el tiempo estamos viendo las discusiones legislativas en los diferentes países donde se dice que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que si no quiere un hijo tiene toda la libertad de abortar. Entonces sabemos que se usa en el mundo este método, pero para nosotros, por supuesto, sabemos que no es una opción. Tristemente, para el que no tiene a Dios, esto es un método. Es decir, queda embarazada la jovencita del novio, la mujer que ya tiene 4 hijos, y dice, mira, ya me embaracé, qué pena, vamos a eliminarlo. No es deseado, como le dicen. Y la sociedad nos ha querido convencer y ha convencido a muchos que no tienen la verdad de Dios de que eso es un producto. Eso es un producto que no tiene vida todavía y que tú estás en control de tu cuerpo. Es como si fuera un dedo tuyo, es como si fuera unas pestañas, es como si fuera tu pelo que tú te lo tiñes y te lo recortas. Entonces te hacen ver como que eso es algo que tú puedes disponer sobre él. Y no lo que es en realidad, que es una vida humana. Y Dios nos dice en su palabra que Él es el creador de la vida y que Él es el dador de la vida. Él la da y Él la quita. Está en el control de aquel que la creó. Exacto. Pero la sociedad nos dice a nosotros que no, que nosotros podemos disponer. Y ya se dice, Laura, inclusive, que aquí en Estados Unidos, que ya el bebé puede estar al punto de nacer. Exacto. Y todavía se puede practicar un aborto. Entonces, Fausto, algunos principios a considerar. Vamos a ir a la Biblia para ver qué dice la palabra de Dios, qué cosas son claras en la palabra para que eso nos ayude entonces y ayude a las personas que nos siguen a asumir una posición en cuanto a eso. Correcto, y ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito con este programa. Ya dijimos 2 cosas que la palabra nos prohíbe: el abstenernos y el aborto, de un huevito fecundado. Pero entonces algunos principios que sí encontramos en la palabra, que quizás no son directamente, no te contestan, pero entre todos juntos tú puedes sacar conclusiones. El primero, pudiéramos decir, Laura, que la palabra nos llama a fructificar, a ser fructíferos, a multiplicarnos. Dios nos crea y entonces nos da ese comando en varios textos que encontramos en Génesis. Así es, voy a leer uno de ellos, pero aparece 3 veces en Génesis. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Como decía Laura, eso está en Génesis 1.28, después Génesis 1.22, unos versículos antes, Génesis 9.1, Génesis 9.7, los invitamos a leerlos. De manera que como hombres y mujeres creados por Dios, Él, nuestro Creador, nos da un llamado, un comando, Él nos ordena a procrearnos. Y tristemente, Laura, vemos que hoy en la cultura de hoy hemos creído la mentira de que no tenemos por qué hacer eso. Miramos alrededor, vemos las condiciones del mundo en que vivimos y yo oigo a la gente decir, inclusive cristianos, yo no voy a traer un hijo a este mundo, mira cómo están las cosas. Y no solamente por eso, sino porque hay una cultura del yo, donde del hedonismo, de no pasar trabajo. Yo no quiero trabajo, los hijos son un problema. Cuesta muy caros. Yo tengo un plan de vida y los hijos lo interrumpen. En fin, o sea, hay 1000 razones que no están en la palabra de Dios para decir que no quiero tener hijos. Exactamente, que van en contra de lo que Dios ha establecido. Exacto. Yo creo estas otras cosas y ahora hago de eso una ley. Y digo, yo no voy a tener hijos. Sin embargo, Laura, otras culturas, entre ellas las musulmanes, las vemos teniendo 8, 10, 12, 15 hijos por familia, por matrimonio, y poblando la tierra con su cultura y peor aún, con su fe, con su religión. Mientras parejas cristianas que tenemos la verdad,
no se deciden a tener hijos o no lo quieren tener o tienen retardan, uno. En fin. De manera que Dios en su palabra nos pide que tengamos hijos para su gloria. Ustedes quizás nos digan, bueno, pero hermanos Fausto y Laura, no tenemos garantía de que nuestros hijos van a ser salvos o que van a ser creyentes. Bueno, un gran número de hijos de parejas cristianas son salvos y continúan el caminar de fe de sus padres más adelante. Pero los hijos reflejan la gloria de Dios en la familia. Y además que no hacemos todo lo que la palabra nos manda hacer porque eso va a funcionar. Simplemente lo hacemos por obediencia, porque Dios nos pide que lo hagamos, ¿verdad? Y Fausto, una segunda cosa. La palabra de Dios llama a los hijos una bendición. Exactamente. No dice que son un problema, que son una carga, que no son... que cuesta mucho dinero. Exacto, no dice nada de eso. Exactamente. Entonces, estamos compartiendo con ustedes algunos principios bíblicos que se oponen a lo que la cultura nos dice para que ustedes los tomen en cuenta. Dios dice en su palabra que los hijos son una bendición, que no son una carga. Yo he dicho aquí varias veces en el programa de cómo han sacado estudios que le dicen a las personas cuál sería el costo promedio de traer un hijo desde nacimiento hasta que se gradúe de college, de la universidad. Y cuando tú ves el monto, tú dices, no, para nada, yo prefiero un perrito, que aunque cuestan también mucho, me va a costar mucho menos. Y qué terrible cuando eso se opone a lo que Dios dice de los hijos, que está en contrario. ¿Qué dice Laura? Mira, el Salmo 127, 4, 5. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Así es. O sea que los hijos son una bendición. Bienaventurados los hombres y las mujeres, las familias con muchos hijos. Y cuando vamos a la palabra, Laura, vemos que en los casos que se documentan en la Biblia, aquellas mujeres que no podían tener hijos, se veía como una maldición, se veía como un problema, era algo que ellas anhelaban, oraban por tener hijos. Sin embargo, el mundo nos dice hoy que son una carga financiera, son una carga emocional. Hay refranes, ese refrán que dice, cría hijos y te sacarán los ojos. ¿Ves? Y sí, yo puedo entender que han habido casos donde hijos han salido mal, han salido malos hijos y han hecho cosas malas. Pero ese es el asunto, ¿le voy a creer a Dios o me voy a llevar por un caso, por algo que le pasó a alguien? Claro. Ah, no, que fulanito se compró un perrito y al año se le murió de cáncer. Ah, yo no voy a comprar perrito nunca entonces. Esa no es la forma de vivir en este mundo. Yo tengo que, como creyente, Laura, hay que vivir confiados y creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Entonces, Fausto, vimos que la palabra nos llama a multiplicarnos, ¿verdad? Correcto. Nos llama a los hijos una bendición. Una bendición. Y en tercer lugar, dice que es una bendición tener muchos hijos, como acabamos de leer ahora en ese salmo. No solo que tengas hijos, sino que dice que bienaventurado el que tiene su canasta llena de ellos, porque serán como flechas, como el guerrero que está lanzando flechas al aire. Entonces, Fausto, realmente la Biblia no te dice, ten 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 10 hijos, no dice. Exacto. Pero dice que son una bendición. Entonces ya eso nos habla un poquito del corazón de Dios, ¿verdad? En cuanto a los hijos, que nos debe poner a pensar como parejas. ¿Por qué no quiero hijos? ¿O por qué solamente quiero uno? ¿Qué mentiras yo he creído que van en contra de esta verdad que estamos viendo? Así mismo es. ¿Y qué mentiras he creído que he hecho verdad en mi vida? Las he cambiado y he dictaminado que es una verdad y me rijo por ella. Y Fausto, conocemos parejas de hermanos que tienen 10 hijos. 11 hijos. 13, tú sabes de uno ahora reciente que tiene 13 hijos. Sí, el mayor ya está teniendo hijos y ellos están teniendo un bebé ahora. Y se ven jóvenes. Y no hay una familia que haya pasado por eso que diga que eso son cargas. Al contrario, es una bendición. Amén. Es una bendición. Yo creo, Laura, que es la bendición de creerle a Dios. Sí. Creer la palabra de Dios y no creer la mentira del mundo. Sí. Lo que pasa, Fausto, que eso requiere una transformación de mi mente. Como dice Romanos 12:2, que dice que nosotros vamos a comprender la voluntad de Dios
que es buena, agradable y perfecta en la medida que nosotros transformemos la mente. Entonces, Amén. nuestra mente no está transformada en ese sentido. Amén. Y en este momento puede que tú nos estés escuchando y que digas, hermano Fausto y Laura, no aten mi conciencia ahora con eso. Y me hagan sentir mal porque yo no. Sí. Nuestro deseo no es atar tu conciencia, nuestro deseo es compartir lo que está en la palabra de Dios e invitarte a que tú trates de salir de estos esquemas en los que nos hemos metido porque hemos creído lo que el mundo dice y que vayas a la palabra de Dios en oración y le pidas al Señor, Señor, revélame tu corazón a través de lo que tu palabra me enseña y que Él haga su obra. Si al final de esto tú sigues en tu posición, bueno, amén. Sí. Nosotros no estamos atando tu conciencia porque, como te hablamos al principio, no hay nada específico en la palabra que nos diga que tú tienes que tener 8 o 10 o 15 hijos. Lo que dice es que es una bendición, que Dios nos manda a multiplicarnos, pero Fausto dice la palabra que Dios es soberano. Ese es otro principio de los que encontramos en la palabra, en este listado de principios que queremos compartir contigo. La palabra nos dice que tenemos un Dios, ese Dios que te creó, ese Dios que te dice multiplícate. Ese Dios que dice, los hijos son una bendición, bendecido el que tiene la canasta llena de ellos, también dice de sí mismo que Él es soberano, que Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de si tienes un hijo, de si tienes 10, si te embarazas o si no te embarazas, de cuánto va a vivir cada uno de tus hijos, si vas a tener problemas con ellos o no, si va a ser un futuro pastor tu hijo o si va a ser un delincuente, no sabemos. Él tiene control de todas las cosas. Entonces a nosotros nos toca creerle a Dios y saber que Dios nos ama y que Él ha prometido que Él va a estar con nosotros. En su soberanía, Él nos dice, yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo soy tu ayudador. Sobre todo cuando andamos en sus caminos y en su voluntad. Y esto, obviamente, por lo que estamos viendo, es una voluntad de Dios. Amén. Y Él promete también, Laura, en su soberanía, en su providencia, que Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar desamparados. Entonces, sea que tú tengas un hijo o 10 hijos, Él promete que Él te va a dar techo, ropa, comida para ti y para los 10 hijos. Exacto. O para 2 hijos. Sí. Entonces, fíjate hacia dónde nos están llevando estos principios que encontramos en la palabra. Nos están llevando a confrontarnos con nuestra incredulidad, con lo que hemos creído del mundo y a recordarnos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Otro principio, Laura. Exacto, otro principio, Fausto, es que realmente Dios ha establecido, hemos aprendido que Dios hizo como un tipo de sistema de planificación natural, porque Él hizo nuestros cuerpos, Él diseñó cómo funcionan, y nosotros tenemos un entendimiento de eso que puede ayudarnos, ¿verdad? Así es. De manera que si te pones a ver, Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su sabiduría, Él, de la manera que nos crea tan perfectamente, Él hace las cosas de una forma que la pareja sabe cuáles son los días del mes que la mujer está más fértil, que tiene más probabilidades de embarazarse, y nos deja saber también los días del mes en donde es muy poco probable que ella se pueda embarazar. Eso ayuda al matrimonio a establecer un ritmo, por eso llaman el método del ritmo, le dicen algunos, o el método natural, donde ellos saben cuándo andar con cuidado si no quieren otro niño o no quieren todavía niños, porque no han creído quizás, no te voy a juzgar por la razón que sea. Porque la realidad es que uno teme. Uno en su limitación humana, uno dice, no, pero yo no quiero más hijos ahora, o yo no quiero un hijo ahora. Y uno hace uno maneja las cosas para ver si logra no tener hijos en ese momento. Pero al final la decisión es de Dios. Porque no estoy haciendo nada antinatural. Correcto. ¿Verdad? Simplemente, si son días de alta posibilidad de embarazo, o nos abstenemos en esos días, o buscamos otras formas de darnos placer, o buscamos métodos que vamos a hablarlo más adelante. Y Fausto, fíjate si Dios es soberano, que pudieras tener relaciones en momentos donde tú estés hábil o fértil y no embarazarte. Correcto. Ahí es que está, que como Dios, dicen, el bombón. Ahí es que está. Dios es el que crea la vida. Yo siento, Laura, que la pareja de creyentes le está diciendo a Dios, Señor, estamos usando esta forma de acuerdo a como tú nos creaste,
porque tú conoces nuestra debilidad, nuestro temor, incredulidad, lo que sea, pero al final tú como Dios tienes la última palabra. Y aunque creamos que estamos en un momento seguro para tener intimidad y no embarazarnos, puede que tú nos embaraces, porque era tu voluntad que tuviéramos ese bebé. Entonces eso yo creo que nos ayuda a estar dentro de los parámetros bíblicos. Yo creo que nos libra de la arrogancia de creernos Dios, de creer que controlamos nuestras vidas y los hijos que tenemos y cuándo los tenemos. Y al mismo tiempo le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Así es. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Entonces, Fausto, dado que es un tema en el cual la Biblia no nos habla específicamente, como dijimos, no nos dice ten tantos hijos, sino que sabemos lo que sí dice sobre los hijos. Pero, al igual que tantos otros temas, cae en el terreno de libertad cristiana, ¿verdad? Correcto. Cada cual tiene la libertad de preguntarle a Dios y de hacer una convicción personal en cuanto a cómo va a manejar esa área de su vida. Exacto. ¿Verdad? Y como tú decías, Laura, hay múltiples áreas de nuestro vivir que caen en esa categoría, donde la Biblia no legisla claramente y al cristiano le toca asumir una posición, que esté en paz con su conciencia, que esté en paz con Dios, que esté en paz con su forma de vivir. Y claro, queremos aclarar que esto no significa que ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, porque como es libertad cristiana, la palabra libertad, yo hago libremente lo que yo quiera. Pero Fausto, yo creo que tú dijiste claro, el cristiano debe asumir una posición basada en principios bíblicos. Correcto. No en lo que el mundo piensa o dice o lo que él ha aprendido del mundo sobre los hijos, porque obviamente entonces esa no es una convicción bíblica, una convicción mundana. Pero cuando uno va, por eso es que le animamos a las parejas, Fausto, que vayan a la palabra. Amén. Y busquen ahí cuál es el corazón de Dios. Amén. Porque Dios le va a dejar saber su corazón. Así es. Y entonces esa libertad cristiana, quizás algunos de los que nos están escuchando no han oído este término antes o no han entendido bien de qué se trata. Es importante que esa libertad cristiana esté legislada, esté cubierta por las Escrituras, por lo que sí dice la palabra, aunque no lo diga claramente, por tu conciencia, que Dios te la puso, Dios puso esa conciencia, ese dispositivo. Y más si está informada por la palabra, esa conciencia. Por sabiduría bíblica y por sabiduría de gente sabia de tu iglesia. Exacto. Y por la comunidad cristiana en general. ¿Qué piensan los cristianos sobre este tema en general? Porque todos esos elementos te van a ayudar a ir asumiendo una posición en cuanto a los distintos temas que te ocupan, y este en particular, el tema de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos y qué métodos utilizar para tomar esa decisión, para desarrollar. Así que nosotros necesitamos, en la medida que yo desarrollo mis convicciones y mis posiciones en cuanto a distintos temas, algo que es muy importante, Laura, también decirle a los que nos escuchan, es que de la manera en que tú establezcas tus posiciones basadas en tu libertad cristiana, es importante entender que otros cristianos van a asumir sus posiciones basado en esa misma libertad. Pero esas posiciones quizás se vean diferentes a las tuyas. Entonces es muy importante, y lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, no juzgar al hermano, a la hermana, porque su posición y su convicción no se vea como la tuya. Yo creo que lo importante es uno preocuparse de la de uno. Exactamente. Y preocuparse que su conciencia esté informada por la Escritura, que mi mente esté llena de la palabra, que yo haya ido a la palabra, que yo haya orado sobre esto y yo haya llegado con mi pareja a una posición, y entonces vivamos de acuerdo a eso, pero con una mente tranquila y en paz de que estamos llevándonos de lo que hemos entendido de parte de Dios. Y resistir esa tentación
a no mirar al hermano que lo hace diferente y ahora juzgarlo. Por ejemplo, yo veo esa pareja de la que hablábamos que tienen, creo que ya van 12 o 13. Y Laura, la última niña, yo recuerdo que sería la número 11, es la última en el momento, porque ahora viene otro en camino, les nació con síndrome de Down, con mongolismo. Entonces tú pensarías, bueno, eso ya quizá es señal de que ya debemos parar aquí. No, ahora están esperando otro bebé. Que viene bien. Un varón que van a tener ahora. Entonces, yo veo eso y yo digo, fuera de juzgarlo, yo he oído cristianos, mis hermanos y hermanas, que dicen, pero esa gente está loca. Pero esa gente parece que no saben que hay forma de evitar los niños. Son gente cristianas. Sin embargo, yo veo esa pareja y digo, Señor, gloria a ti por la convicción que le has dado a esa pareja de vivir creyendo lo que tú dices sobre ti en la palabra. Que yo hubiera tenido esa cantidad de haberlos podido tener, porque eso es otra cosa. Asumimos a veces, Laura, que si no me cuido, yo puedo tener 20 hijos. ¿Quién dice? Nosotros quisimos y no pudimos. Nuestro testimonio que está aquí en Radio Eternidad, que lo pueden buscar, que nosotros tratamos y no logramos tener más hijos. Tuvimos una sola hija, 2 pérdidas Dios después, es soberano. Y ya no pudimos tener más. Entonces, yo creo que al final es eso. ¿Quién te dice a ti que tú tienes ese control? Por ejemplo, a la hora de hablar de no juzgar a los hermanos que tengan otras posiciones. Hay muchas parejas de matrimonios cristianos que usan el método de las pastillas, como le dicen, las pastillas anticonceptivas, para no tener hijos. Y ellos entienden que están en paz con Dios y su conciencia. A la hora de haber investigado y de haber averiguado, ellos entienden que están bien. Hay otros que no. Hay cristianos que entienden que al usar esas pastillas, ellos de alguna manera están legislando, le están diciendo a Dios, échate a un lado que yo voy a controlar este aspecto de nuestras vidas. Entonces, yo creo que cada cual que eso nos sirve para tentarnos a juzgar al otro, y eso es lo que no podemos permitir. Si es que hay pecado, es diferente. Ya yo debo acercarme al hermano. Yo creo que, Fausto, en todo esto lo importante es que juzguemos nuestras motivaciones. Amén. ¿Por qué yo no quiero hijos? ¿Por qué? ¿Qué he creído? ¿Qué mentira o qué temores tengo que no le he entregado al Señor? ¿O acaso que soy egoísta y que quiero vivir una vida para mí? Eso no es bíblico. Y yo creo que una buena pregunta, Laura, que nos haría examinar nuestras motivaciones sería, ¿por qué yo no creo que es bueno lo que Dios dice que es bueno? Eso está muy bueno. ¿Por qué si Dios llama a los hijos buenos y que muchos de esos buenos es bueno? ¿Por qué yo creo lo contrario? Porque yo digo, no, 2 hijos, eso es mucho. El colegio, la universidad, los gastos, los médicos, las enfermedades. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he estado creyendo? ¿Por qué eso ha moldeado mi mente? ¿Y por qué mi mente no se parece a la de Dios cuando Dios ha revelado estas cosas? Sí. Entonces, te invitamos. Si tú examinándote, si tú meditando contigo mismo estas cosas delante del Señor, tú llegas a la conclusión de que tú quieres un hijo o 0 o 2 nada más porque no te gustan, por tu egoísmo, porque quieres perseguir unos sueños que crees que los hijos van a amarrarte y no te los van a permitir cumplir, si tú has visto que es por comodidad personal. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé de lo que te estoy hablando porque yo estuve ahí. Claro. Antes de conocer al Señor, ese era lo que había en mi mente. Los hijos son un problema, son una atadura, no me van a dejar viajar, me van a gastar mi dinero, me van a salir malcriados y malos hijos después. Yo creía todas esas cosas hasta que Cristo irrumpió en nuestras vidas y ahora nos revela la verdad de Dios. Y ya yo digo, no, yo tengo que creer lo que dice Dios. Aunque mi tendencia fuese otra, yo tengo ahora que creer. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Así es. De manera que te hacemos esta invitación antes de entrar ahora a hablar ya de los métodos que hay y las distintas formas que hay para evitar tener hijos y demás. Pero yo quisiera que esto fuera lo principal de la conversación hoy. De que tú puedas al final tener tiempos con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. Y si esto te ha hablado, si el Señor te ha hablado, que tú puedas que ambos se examinen. Claro. Y que puedan llegar a conclusiones que puedan delante del Señor decir, Señor, esto es lo que hemos entendido. Confírmanos o redargúyenos, haz lo que tú entiendas. Quizás hacerse esa pregunta. ¿Hemos entendido que los hijos son una bendición? ¿Hemos entendido el corazón de Dios en cuanto a esto? ¿O somos un poco egocéntricos
en nuestra manera de pensar en cuanto a este tema. Hemos creído que tú eres soberano, exacto, Laura, y que tú quizás me vas a dar un hijo y no me vas a dar más, como nos diste a nosotros. Exacto. Y aquí estamos nosotros dudando de ti, planificando no tener hijos, y usando pastillas y usando todo esto. Y resulta que tú tenías para nosotros planeado 0 hijos. 0 hijos. Y aquí estamos nosotros. Fausto, hemos visto esto, personas que se planifican por años y cuando ya deciden en su propia sabiduría empezar que es tiempo de buscar, ahora no pueden. No se embarazan. Se dan cuenta que no es posible embarazar. Y entonces pasan años y no se embarazan. Empiezan a buscar, a tratar de hacerse cosas y no se embarazan. Entonces prueban los in vitro y terminan adoptando. Eso te dice la futilidad de creer que nosotros controlamos nada. Nosotros no controlamos nada. Amén. Y Fausto, vamos a hablar un poquito acerca de métodos anticonceptivos. Métodos de anticoncepción, de no tener hijos. Entonces ya, además de lo que hemos mencionado, existen, que eran lo de la abstinencia y el aborto, que sabemos que eso no se puede hacer, pues otros métodos abortivos, por ejemplo, que hacen que abortes el huevito que sea fecundado, ya no con un aborto propiamente, donde tienes que ir a un sino que se provoca un aborto espontáneo. Sino pastillas, hay una que le llaman las pastillas del día siguiente, del day after, que hacen que si hubo una fecundación, se produzca una hemorragia y salga ese. Entonces sabemos que esos son métodos que no podemos recurrir a ellos, porque como cristianos entendemos que la vida comienza en la concepción. Cuando ese espermatozoide logra penetrar la pared del óvulo y ahora se forma el huevo y empieza la multiplicación, ya ahí nosotros entendemos que empieza la vida. Tu vida empezó así, sí. Mi vida empezó así. Entonces yo no puedo decir ahora porque me conviene. No. Empieza a las 12 semanas, a las 40. No. Es ahí que empezó. Ahí empezó nuestra vida. Entonces, como cristianos, tenemos que entender que si la vida empieza en la concepción, tenemos que buscar formas que no afecten ya a ese huevo fecundado, porque ya eso es una vida que el Señor ha iniciado. Entonces, existen, Laura, 2 mecanismos principales que se conocen para planificar o para no embarazarse, que son los que tienen que ver con el bloquean o impiden el embarazo, por ejemplo, el preservativo o condón, que se llama el diafragma que le dicen a la mujer. Que bloquea que el esperma llegue a donde tiene que llegar. Son mecanismos físicos, objetos que se utilizan para evitar que ese espermatozoide y el óvulo se conecten y empiece la vida. Y entonces están los que previenen, por ejemplo, la ovulación. Y así funcionan muchas de las pastillas anticonceptivas. Interfieren en el funcionamiento de cómo funciona la mujer. Cambian la manera natural, cómo funcionan las hormonas, como Dios las diseñó para funcionar. Cambian eso, lo alteran para evitar la ovulación. La ovulación, y claro, si los ovarios no lanzan óvulos, los espermatozoides que entren no van a encontrar a dónde entrar y embarazar y crear, el producir el huevo. Entonces, para muchos cristianos, Laura, los métodos mecánicos del condón, del diafragma y demás son métodos lícitos porque entendemos que no alteran lo que Dios ha creado, lo que Dios ha planteado, es decir, simplemente son como una valla, es un muro que pongo para que no se conecten los 2 elementos. Así que muchos cristianos creen que ese es un método que pueden utilizar. Y entonces el segundo método, que es el método que hablamos que previene la ovulación, que ya son con medicamentos, son pastillas, pues ya hay algunos cristianos que se sienten que no se sienten cómodos usando ese método porque entienden que están alterando de manera artificial algo que Dios ha establecido como parte de su creación. Claro. Porque muchas pastillas lo que hacen es engañar el cuerpo de la mujer. Correcto. Engañan el cuerpo para que el cuerpo cambie sus hormonas. Le hace creer que ya está embarazada la mujer. Exacto. Es como que le manda un mensaje al cuerpo y dice, mira, tú estás embarazada ya, no te puedes embarazar de nuevo. Exacto. Entonces son mecanismos que alteran lo que Dios estableció, cómo debía funcionar. Y Fausto, explica un poquito para los oyentes cómo es que funciona esto del estrógeno y la progesterona. Correcto, y cómo es el funcionamiento de estas pastillas. Y quiero hacer otra aclaración, mis hermanos y hermanas. Para nada Laura y yo pretendemos venir aquí como científicos, como médicos,
yo soy un odontólogo retirado, pero no me tocaba tratar con estos temas. Sí. No pretendemos venir aquí con enseñanzas médicas. Esto creo que si quieres una explicación más a profundidad, con más entendimiento, investiga esto con tus médicos, con tu ginecólogo, obstetra, con gente que conoce mejor de esto. Exacto. Pero toma en cuenta que el que te está explicando tenga una cosmovisión cristiana. Exacto. Porque si consultas a un médico que no tiene que ver con Dios, pues ellos te van a dar unos análisis diferentes que quizás no, que choquen con lo que tú has creído. Entonces, Laura... Ahora que tú dices eso, Fausto, me estoy recordando de una anécdota de esta mamá que va donde su médico y está embarazada y le dice, mire, yo no puedo tener este hijo porque ya yo tengo una y yo no quiero más de un hijo, yo no quiero. Dice, bueno, pero ¿por qué no matamos a esta porque que no está sales aquí, de la que sales ya de la tienes y ten esta que vas a tener ahora? Sí, porque y parecería algo tan absurdo, ¿verdad? Pero es igual de absurdo cuando tú quieres matar a un niño que está en el vientre. Y yo creo que eso es lo que hemos creído. Si ya el niño está nacido, ya le puse cara y ya es una persona. El que yo no he visto no es persona todavía. Y eso nos ayuda, yo creo, a muchos a creer en el aborto, porque como yo no lo he visto, yo no sé que existe. Es muy triste. Y de ahí, Laura, que muchas clínicas usen las sonografías hoy en día para que la madre pueda ver la figura, oír el latido del corazón y que pueda darse cuenta, esto es una criatura, esto es un ser vivo que está creciendo allá adentro ya. Entonces, brevemente, para explicarte un poquito cómo funcionan los mecanismos de las pastillas anticonceptivas, la mayoría, y ahora cada vez, Laura, hay nuevas generaciones de estos medicamentos, entonces tú tienes que estar investigando bien. Continuamente. Si eres alguien que vas a usarlas, tienes que estar investigando qué mecanismos usan y qué nuevas modalidades están insertando para que tú sepas qué es lo que cómo es que ellas evitan que tú te embaraces. Exacto. Porque sea como sea que funcione, tú tienes que estar seguro o segura que no están abortando un huevo ya fecundado. Claro. Entonces, estas pastillas por lo general contienen estrógenos y progesterona, que son hormonas naturales en la mujer. El estrógeno previene la ovulación en la mujer al suprimir hormonas que causan que el ovario libere el óvulo. ¿Ves? Entonces el estrógeno inhibe la ovulación. Exactamente. La progesterona engrosa, hace más gruesa el mucus cervical, lo hace un mucus más espeso, más viscoso. Ajá. De manera que dificulta la movilidad, la motilidad de los espermatozoides. Fíjate cómo funciona. Uno evita que el óvulo salga, se produzca, y otro hace que el mucus cervical se haga bien denso para que cuando los pececitos vengan no puedan moverse. No puedan nadar. Exacto, con facilidad, y entonces no pueden llegar hasta las trompas de falopio, que es donde se produce el encuentro del óvulo que sale con los espermatozoides que vienen entrando. Entonces, esta también interfiere en la capa del útero, en la matriz, en la pared interna del útero, evita que se engruese, que se ponga gordita, como cojín, como colchón, para que ya el huevo fecundado pueda encontrar una pared acoginada donde él pueda pegarse y dar crecimiento, ahora implantarse y poder dar crecimiento a ese huevo ya fecundado. Entonces es importante que tú veas que, por ejemplo, el tercer efecto que te mencioné, que no ovule, que el mucus se ponga muy viscoso y que la pared no se engrose, ese tercer punto de engrosamiento de la pared ya es abortivo, porque los otros dos primeros no, evitaron que pasara la unión, pero ya el tercero, el huevito ya fecundado sale de la trompa, viaja hacia la cavidad uterina y ahora busca un cojincito donde pegarse. ¿Y qué pasa? Está finita la pared y no se puede pegar y se pierde. Entonces ahí, si tú no tienes esa información, tú crees que tú estás usando un método que no te hace pecar contra Dios, que no está matando a un huevo fecundado. Así es. Entonces, Laura, hay otras pastillas que tienen otro mecanismo que no contienen el estrógeno, de manera que no impiden la ovulación, pero sí inhiben la habilidad del esperma en fertilizar el óvulo. Es esa que acabas de decir. Exactamente. Es decir, que dependiendo la marca de la pastilla, lo que contiene, de qué está hecha. Porque antes, años atrás, se hacían las primeras que salieron. Las pastillas se hacían con una gran cantidad de hormonas y no había nada. No se ovulaba, no se implantaba.
Pero como esas hormonas hacen daño al cuerpo de la mujer y habían efectos secundarios incluso en niños que salían con mutilaciones. Y las madres se ponían mal, exacto, la piel se le ponía fea, se ponían muy mal las mujeres. Se fue bajando la dosis de hormonas al mínimo para que surtan el efecto, pero sin que causen esos efectos secundarios. Pero entonces se está rayando que estamos en, como tú dices, pudiera haber una ovulación, pero no se implanta en el... Correctamente. Y entonces todas estas nuevas generaciones de pastillas anticonceptivas, eso es lo que están buscando. La menor cantidad de medicamentos, de hormonas, que la mujer no sienta efectos secundarios y que parezca que no está tomando nada, pero que hagan el efecto. Entonces, ¿qué pasa? A veces no es que evitan la ovulación. A veces no es que hacen viscosa el muco cervical. A veces es que no permiten el engrosamiento de la pared del útero, del endometrio, y entonces ya un huevito fecundado termina saliendo, y la mujer simplemente ve un sangrado y cree que es su menstruación y todo está bien. Pero tienes que tener entendimiento de estas cosas. Fausto, eso es cierto, que todo empieza con la cosmovisión que yo tenga de eso, porque médicos y ginecólogos le llaman a eso producto. No le llaman una vida, un huevo fecundado, le llaman producto, y por eso para ellos no es importante si se salió y no se pegó. Y entonces, hablando de médicos y la posición que cada uno tiene, si tú conversas esto con un médico que no es cristiano, te va a decir que esos anticonceptivos no son abortivos. Pero esos mismos médicos son los que muchas veces creen que un huevo fecundado no es un niño, creen que es un producto todavía. Entonces, es importante que tú hagas estas averiguaciones, porque a veces creemos, Laura, que así como pensamos que el maestro es el responsable de educación de mis hijos, yo creo que mi médico es el responsable de mis decisiones familiares, y no es así. Tú tienes esa responsabilidad y tú lo consultas a él, consultas a otras personas que sepan. La verdad es que yo creo que para el cristiano toda decisión es espiritual. Amén. Tenemos que buscar discernimiento bíblico y sabiduría bíblica para hacer y más esta decisión, ¿verdad? Así es. De manera que, habiendo dado esta explicación, sin deseo de meternos mucho en la ciencia y en la medicina, al día de hoy se debate qué tan abortivos pueden ser algunos de estas pastillas anticonceptivas, y entonces cada matrimonio cristiano debe tener la responsabilidad ante Dios y ante su familia que están formando de qué decisión van a tomar. Y entonces, Laura, nuestra recomendación, en la medida que vamos cerrando ya, yo creo, mis hermanos, que cuando hablamos de mirar nuestra familia y los hijos que vamos a tener y todo lo que hemos hablado hasta el momento, Dios ha establecido ya un método. Ya lo hablamos con ustedes hace unos minutos. Dios ya, en la manera que nos crea, nos da una forma en que podemos saber si mi esposa está en días de alta posibilidad de concepción, si no, ¿ves? Llevan su método del ritmo, los días. Yo me acuerdo, Laura, que nosotros en un tiempo, aún sin ser cristianos, cuando tú quisiste dejar las pastillas porque no le estaban haciendo bien, usamos ese método, creyendo que estábamos controlando algo. Pero teníamos nuestra gráfica, y estos días sí, estos días no. Los días de más alta posibilidad de embarazo, pues entonces uno usa condón o otro tipo de mecanismo físico que evite, o evitas la penetración. Hay toda una gama de formas de poder tener intimidad que te permiten no dejar eso así a la buena de Dios, como decimos, a la buena de Dios. Fíjate que esa frase, que es mundana, tiene un fundamento bíblico. Dios, a la buena de Dios, a lo que Dios considera bueno. Pero te deja también saber, en tiempos que está en alta posibilidad de concepción, por si quieres tener hijos. Cuando queríamos buscar también a Sara, ¿te acuerdas? Pues entonces sabíamos los días de más fertilidad, y ahí entonces uno se ponía más diligente para que quedara embarazada. Sí, yo creo que lo importante es, hermanos y hermanas, hablen con Dios sobre sus motivaciones. Amén. Sobre este tema. No tomen la decisión como si fuera a comprarse un carro o una casa, sino, Señor, ¿qué tú dices en tu palabra? ¿Por qué yo no quiero niños? ¿O por qué quiero 1? ¿Por qué quiero 2? ¿Por qué quiero 5? ¿Por qué quiero 10? ¿Qué tú dices? ¿Cómo tú nos diriges? ¿Cuál es tu sabiduría? Oren. Busquen la dirección de Dios. Y miren a ver si tienen ideas mundanas en su mente que no les está permitiendo ver la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y permitan que Dios sea el que les instruya y les aconseje. Y yo creo, Laura, que como cristianos, como hombres y mujeres cristianas, el hecho de yo saber que para Dios es tan importante la vida, que para Dios Él nos dice que Él la da, que Él la quita,
saber yo que estoy usando un método con pastillas o con cosas que intervienen, que interceptan lo natural que Dios creó. Fíjate que hasta daño hacen. A mí me hace sentir, Laura, como que yo creo que yo sé más que Dios, como que yo le puedo decir a Dios. Queremos ser dioses. Lo que Él va a hacer o no hacer. Y eso, oye, eso es peligroso, mis hermanos. En la palabra, cuando hombres y mujeres han desafiado a Dios de esa manera, no les ha ido bien. Yo creo que la recomendación, de nuevo, es hagan a Dios autoridad sobre su vida, no solamente sobre áreas de su vida, pero sobre toda su vida, sobre todas sus decisiones, incluyendo esta. Amén. Y queríamos inquietarlos con este tema, porque nosotros aconsejamos muchas parejas y vemos que es un tema que muchas ni piensan. Mucha gente está contaminada por las ideas del mundo. Entonces, que ya es como por autoprogramado. Sí, es un tema que ni se habla. La conciencia colectiva ni lo piensan. Entonces queremos inquietarte. Y yo creo, Laura, que este es uno de los temas, el tema de la supuesta planificación. Yo creo que es uno de los temas que más prueban nuestros corazones. Ese y el de las finanzas, el de las riquezas, el dinero y el tema de los hijos y cuántos tener, son dos temas para el creyente que prueban profundamente el corazón. Hay otros muchos, pero estos dos son como dos pilares. Entonces, como te dijimos hace unos minutos atrás, te lo volvemos a repetir ahora a la hora de cerrar esta entrega. Conversa con el Señor sobre esto. Oye este programa más de una vez. Ve a la palabra y lee estos textos que te hemos traído. Conversa con tu esposo, con tu esposa. Oren por este tema. Y pídanle al Señor, Señor, yo quiero tener tu corazón sobre este tema. Así es. Yo no quiero tener mi propia opinión. Yo no quiero creer lo que otros me dicen. Yo quiero que tú me hables y nos muestres a los dos como pareja, que nos pongas en un mismo sentir. Porque al final, mis hermanos y hermanas, ¿qué queremos en esta vida? ¿Qué queremos en este mundo? Glorificar a Dios y andar en sus estatutos y honrarlo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, te invitamos a que esto no sea un tema de resistencia, que no sea un tema de conflicto y de argumentos, pero que sea una invitación a acercarte más a Dios, a buscar de Él en su palabra y a estrechar más tu relación con Él. De manera que te dejamos con esto. Acuérdate, ahora que estamos en YouTube, a suscribirte en el botoncito de abajo. Comparte estos programas con amistades que tú creas que les puede beneficiar. Y te damos las gracias por tu sintonía, por acompañarnos cada semana. Gracias a Radio Eternidad también por su patrocinio y por hacer posible que lleguemos a ti. Y te esperamos entonces la próxima semana en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.